Hermanos, al 10, por favor. Romanos, por favor. Si lo tenemos, hermanos, ya hemos orado por este momento. Romanos 13, 8 al 10. Leo el 8, ustedes el 9, nos unimos en el versículo 10. No debáis a nadie nada, sino el amor, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. La caridad no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, siéntense por favor. Caridad es dar. Eso es caridad, es dar. Y hay quien no quiere dar. Hay quien tiene, dice la palabra de Dios, y reparte, ¿verdad? Y tiene más. Porque Dios ama al dador alegre. Y dice el apóstol Pablo que nadie dé con tristeza. Dice, no, ya. Y estiran el billete, ¿verdad? Y le hacen así. Adiós mis 500. Adiós mis 100 pesitos. Y casi lo besan. Hermanos, la perdición del hombre es el amor al dinero, dice el apóstol Santiago. Así es de que no es malo tener dinero, no es malo. Lo malo es cuando tú te dedicas a trabajar y le robas a Dios lo que es de Dios. Sea en tiempo, sean cooperaciones, sean ofrendas, sean diezmos. Tú le estás robando a Dios, no le estás robando al hombre, le estás robando a Dios. Entonces eso ya es malo. ¿Por qué? Porque atesoras para ti mismo, dice la palabra. ¿No dice? Necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y todo lo que has atesorado, ¿qué dice? ¿Para quién será? ¿Sí? Esa clase de gente se llama ávaros. Son ávaros porque tienen y quieren más. Tienen más malamente. El tiempo de Dios lo ocupan en sus trabajos personales. El tiempo de Dios lo ocupan para su negocio, ¿no? Así. Entonces, no hay justificación delante de Dios. 6 días trabajarás. Cuarto mandamiento. ¿O me equivoco? ¿Qué dice? Acordarte has ¿de qué? ¿O ni eso se saben ustedes los mandamientos? Acordarte has de santificar ¿qué? El día séptimo, el día del Señor. Y como dicen, no, pues no pasa nada. No, aquí no pasa nada. Espérate que llegues allá. ¿Por qué me robaste mi tiempo? Ni siquiera te entregaste total, menos estuviste tú y tu familia allá. ¿Qué hacías? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? De todo vamos a dar cuentas. Tarde o temprano, de todo vamos a dar cuentas. Hoy es día del Señor, hoy no son día de vendimias. Se hace venta pro templo y se dice pro templo. No tenemos nosotros de decir, pues es para el pastor, ¿verdad? No decimos esto de la venta.
pues no, que no se debe de vender en día domingo. Bueno, es pro templo, es para la obra de Dios. No hay otro día en la semana que se pueda realizar. Hay una justificación, ¿por qué? Porque se hace después del culto. Los que hacen la vendimia están acá, están escuchando la palabra de Dios. Cuando ya llegó la hora, salen y cocinan. Entonces, no se dedican todo el día, ¿verdad?, a estar en las ventas personales. Entonces, hermanos, que Dios regañe nuestra vida, porque la caridad no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Hay que dar, para recibir hay que dar. Y ya lo dije, ¿verdad?, lo que dice el apóstol Pablo: más bienaventurada cosas dar que recibir. Entonces, perdón lo que digo, pero hay iglesias donde son contados, así con las manos, son contados de 100, de 120, son contados que en esta caridad dan su ofrenda. Son contados en las iglesias. No viene martes, no viene el jueves, no viene el viernes, no viene el sábado, no viene a la escuela dominical, viene hasta el culto en la tarde si bien le conviene, o no sé cómo decirlo, ¿verdad?, porque no sé por qué no vienen. Y ya se robó las ofrendas del martes, del culto del jueves, del viernes y del sábado, y viene a dar lo que quiere, su ofrenda de cada día. Cuando estábamos en pandemia, ¿sí recuerdan lo que hacíamos? ¿Sí se acuerdan o no? Bueno, se van a acordar los que sí lo hicimos. Los que no lo hicieron nunca y se fueron cobardes, bueno, pues allá ellos, ¿no? Aquí permanecimos cuando se puso la pandemia, sí, pero que creo que 8 o 10 muertos subían al panteón diario. Creo que hubo muchos valientes que cuando menos el domingo veníamos a orar 15 minutos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Siempre ha existido un remanente fiel en todas las épocas y en todos los tiempos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Allí estábamos, hermanos, y los turnábamos de 10, de 2 hermanos, de tal hora, tal hermano, de tal hora, tal, y obedecieron los que obedecieron, los valientes. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús el Señor. Desde el tiempo de Juan Bautista, los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. ¿Sí? Estábamos tentando a la enfermedad, ¿no? Cubiertos, cubrebocas, sanitizante, nos sanitizamos al entrar, al salir, todas las normas, hermanos. Y no estábamos en el templo, estábamos allá en los comedores. Ahí nos humillábamos, ahí llorábamos. Ahí venía un Pentecostés para cada grupo de hermanos que venían a orar. Y a lo que veníamos a orar, a entregarnos a Dios, no podíamos tiempo, pero sí le dábamos calidad a Dios. Nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras cooperaciones nunca decayeron. Bendito Dios, seguimos, hermanos, ahí con la ayuda de Dios. En tiempos difíciles ahí estuvimos. ¿Por qué hoy que estamos en bonanza? ¿Por qué hoy que estamos en santa paz? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no estar en la casa de Dios? ¿Por qué estar pidiendo otro poco de reprensión? ¿Por qué? ¿Por qué digo yo, hermanos? ¿Por qué no venir en la semana al culto? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el justificante? Solo los domingos se han vuelto domingueros muchos, perdónenme.
Eso no es caridad, eso no es amor. El amor es el que derramó Dios en su Hijo Jesucristo. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y el amor no tiene temor. Eso dice la palabra. Entonces nosotros debemos de entender muy claramente esta palabra. La caridad no hace mal al prójimo. Así que al cumplimiento de la ley es la caridad. Y si tú no das, si tú no pones, ¿verdad?, de tu vida para Dios, ¿qué estás haciendo entonces? ¿En qué te estás gastando tu vida? De los 365 días del año, solo 2 horas aquí en el templo, 3. Si haces cuentas en horas, ¿cuántos días le das a Dios de 365 días al año? Yo te aseguro que hay quien no le da ni 15 días a Dios. Tenemos que entender esto. Tenemos que tener caridad para darnos nosotros a Dios. No solamente amar al prójimo, porque el primer mandamiento es: oye, oh Israel, el Señor uno es. Por tanto, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas del mundo. Nomás uno da gloria a Dios. Sí, porque nada más uno ha de obedecer eso, ¿verdad? Dice sobre todas las cosas del mundo. El domingo es cuando más le cuesta a la gente rendírselo a Dios. Para nosotros los cristianos es el séptimo día, porque en el séptimo día resucitó el Señor Jesucristo. Primer día de la semana, para que se entienda. Lo habla la Biblia, hermanos. Y los cristianos alabamos a Dios el primer día de la semana, porque Cristo resucitó y vive para siempre. Los sábados es para los judíos, ¿verdad? Según el Éxodo, ya les he enseñado eso. Entonces, pues debemos de entender esto, hermanos. ¿Qué debemos de hacer nosotros con ese amor que Dios ha derramado en nosotros? ¿O no ha derramado el amor de Dios en ustedes? Dios ha derramado su amor en nosotros. Entonces tenemos que pensar como Él, tenemos que ser como Él. Y dice el apóstol Pablo que tenemos que alcanzar la estatura de Cristo. Tenemos que alcanzar la perfección del Señor. Dijo el Señor: cosas mayores que estas haréis vosotros. Sí, pero hay que entregar nuestra vida. No nomás entregarle 3 pesos de nuestra vida. Tienes millones. En vida estoy hablando, en vida. En vida tienes millones. ¿Cuánto le das? 3 pesos de tu vida. Eso no sirve, hermanos. Dios no es limosnero. Démosle a Dios lo que Él demanda, lo que Él pide, si queremos llegar un día a las mansiones celestiales. Dice, hermanos, el tema general, todos por favor. La doctrina de los apóstoles. El tema del mes: el amor al prójimo y la buena conducta. El título de esta lección dice: el amor no hace mal a nadie. Demos amor. Es lo que debemos de hacer, dar amor. Dice también, hermanos, el texto áureo: la verdad práctica: gracias. Nos vuelven a recalcar el versículo 13:10, que le he dado más de 2 o 3 veces lectura. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es una mera verdad que nosotros debemos de estar conscientes y debemos de ser razonables.
Quiero leer, hermanos, para ustedes los comentarios. Tenemos 4 puntos. Espero que pongan atención a la lectura, no se me duerman. Pongan atención a la lectura, hermanos. Aquí venimos a alabar a Dios. Esta es la escuela de Dios. Entonces, aprendamos por favor. Y tenemos algunas citas bíblicas ahí. Es una pena que yo desde acá tenga que estárselas diciendo, ¿verdad? Ya están ahí marcadas y todos tenemos el consejero. Entonces, por favor, y no solo uno puede leer, la oportunidad es para todos. Por eso a veces tengo que repartirle a fulano, a sultano, a mangano, a perengano. Tengo que repartir porque solo uno y los demás están felices, ¿verdad? Duele levantarse de la banca. Venimos a adorar a Dios, hermanos. El amor y el buen trato en el matrimonio son 2 elementos de mucho valor. No se puede decir que se aman si no se tratan amablemente. También son importantes en las relaciones humanas. Por lo tanto, los estudiaremos durante este mes. No puede decir alguien que ama a su prójimo si no lo trata bien. Este tema fue enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Con atención, estudiemos la primera lección titulada El amor no hace mal a nadie. Y está hablando, hermanos, en primer lugar del matrimonio. El amor y el buen trato en el matrimonio son 2 elementos de mucho valor. ¿Por qué, hermanos, nos habla del matrimonio? Porque es el vínculo de la raza humana. Si no existiera un hombre y una mujer, no existiría humanidad. Si existieran 2 hombres, ¿existiría la raza humana? No. Si existieran 2 mujeres, ¿existiría la raza humana? No. Sencillamente el vínculo de la raza humana, el principio, el todo es un hombre y una mujer. También, hermanos, nos habla de algo muy importante, que dice también son importantes en las relaciones humanas. Las relaciones humanas, hermanos, ¿qué son las relaciones humanas? ¿Alguien de ustedes ha tomado alguna vez un curso de relaciones humanas en su trabajo? ¿Quién? A ver, levante la mano. Jonathan. Por allá. Jazz. ¿Quién más? ¿Quién más ha tomado curso de relaciones humanas? Nadie. Ok, yo sí, y muchos. 18 años que estuve, hermanos, trabajando en la Ciudad de México en el aeropuerto internacional. Tiro por viaje, relaciones humanas. ¿Por qué, hermanos? Porque es el trato con la persona. Cómo conducirte, cómo hablar con la otra persona. ¿Qué son las relaciones humanas? Son los vínculos físicos o emocionales que se generan entre 2 o más personas a través de formas de comunicación. Esas son las relaciones humanas. O sea, ¿cómo te relacionas? Fíjense que estando en el glorioso Instituto Esdras Campus México, tenemos una materia, que se titula Misionología y otra se llama Evangelismo, porque tenemos, bendito Dios, muchas materias ahí. Pero quiero mencionar 2 de ellas, porque en una de estas materias, que es evangelismo, es una materia, y la otra, ¿cómo dije que se llama? Misionología. Para poder fundar una misión, ¿qué es una misión y por qué se le va a llamar misión?
Yo luego oigo que dicen, es una misión, y volteo y veo y me causa gracia. Digo, no tienen estudios de nada, no saben qué es, no saben cómo se forma, de qué se compone, qué se requiere para que se llame mini super. ¿Cuáles son las características? A decir es una tiendita, a decir es un mini super o un supermercado, ya algo más grande, ¿no? Entonces tenemos que entender todos esos conceptos. Y cuando tú y yo nos relacionamos emocionalmente como seres humanos, ¿verdad? En esas formas de comunicación o en los vínculos del trato, del hablar, por ejemplo, ¿qué clase de relaciones humanas lleva un matrimonio? ¿Qué clase de relaciones humanas llevan? Debe de haber relaciones humanas, no golpes. Eso ya es salvajismo. Eso ya, hermanos, es humillación. ¿Cómo debe de ser nuestro vínculo, nuestra forma de? Entonces, entre hombres, ¿cómo te relacionas? Allá en el negocio llegan gentes léperas, llegan gentes con puros albures, con puras maldiciones, y tú tienes que tener una relación humana con esa persona porque le vas a vender. Pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tú eres un hijo de Dios. No, pero pues aquí estoy en la chamba, que agarrar la onda. Espérate, ¿cómo que? ¿Por qué? ¿Esas palabras qué? Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, y tú no tienes por qué rebajarte a sus palabras de ellos. Claramente, cuando el Señor Jesús lo apresaron el jueves santo por la noche para crucificarlo al siguiente día, el viernes, el apóstol Pedro andaba siguiendo al Señor allá de lejos, ¿verdad? Andaba viendo dónde lo llevaban, qué le hacían. Y claramente 3 veces le dijeron, tú eres de ellos. Tú andabas con ellos, le dijeron. La segunda vez le dijeron, tú hablas como ellos. Nosotros te vimos con ellos. Pero Pedro, ¿qué dijo? No sé de qué me hablan. Negó 3 veces al Señor. Mira, aunque tú lo niegues, lo mejor es que te portes bien, porque tus vecinos saben que tú eres cristiana. Tus vecinos saben que tú eres cristiano. Eso es lo mejor que debes de hacer. Mira, y eso que dice que es hermana, esta señora dice que es hermana, y mira qué boca tiene. Mira que él cómo es de llevado, y dice que es hermano. Nomás imagínate. Hay de aquel, hermanos, que avergüence el evangelio. No que se avergüence el evangelio, que avergüence el evangelio por decir soy cristiano y está tirado ahogado de alcohol ahí en la calle. Vende droga y dice que es cristiano. Nomás imagínate. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque es potencia, es poder, es autoridad. Entonces debemos entender que las relaciones humanas, hermanos, debe de existir entre nosotros. Pero ¿cómo es tu relación humana? ¿Cómo es tu trato con los demás? Todos tenemos y practicamos las relaciones humanas, solo que no se sabe el término. Dice ahí, hermanos, que es muy importante en las relaciones humanas, por tanto, los estudiaremos durante este mes. Punto 1, ya se dijo el tema del mes, pero el punto 1 dice: gracias. Decía también, después de que el amor no hace mal a nadie,
Dice, esta clase de amor es el amor ágape, el cual viene de Dios e impulsa a su Hijo a comportarse piadosamente con su semejante. Aquí hay otra palabra muy importante, el amor ágape. Existe el amor filial, existe el amor eros, que es de erotismo, es entre mi esposa y yo. ¿Sí se entiende? Ese es el amor, hermanos, en griego, eros, erótico. Es el amor entre mi esposa y yo, entre las relaciones sexuales. Ese es el amor eros, el amor filial. Pero hablar del amor ágape, hermanos, es un amor incondicional que acepta al otro tal como es. Y el Señor Jesucristo nos vino a enseñar este grande amor, bendito sea su nombre. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo vino, hermanos, y para empezar, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el amor, hermanos, ágape. Es el amor incondicional, es el amor que acepta al otro tal como es. ¿Qué te parece el ladrón en la cruz? ¿Lo aceptó tal cual era, sí o no? Tal cual era un ladrón, asesino. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el amor, hermanos. El amor ágape, el amor que no hace distinción de personas. Ese es el amor que debes de tener tú y que debo de tener yo para poder amar al prójimo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, dice, los versículos anteriores nos enseñan la responsabilidad que tenemos con las autoridades civiles. Ahora se nos instruye de una responsabilidad espiritual que tenemos con nuestros hermanos en la fe y aún con los incrédulos. Escucha eso. Gracias. Quiero que escuchen esto. Ahora se nos instruye una responsabilidad espiritual que tenemos con nuestros hermanos en la fe y aún con los incrédulos. Ese es el amor ágape. Así, ágape. El amor ágape, que es un amor, ¿qué dije? Es un amor incondicional. Es un amor que acepta al otro tal y cual es. Ah, pues entonces voy a meter a los marihuanos a mi casa. Espérate, eso ya no. No, pues es que le voy a comprar otra caguama a mi hijo ahora que llegue. Tampoco. No, pues es que mi yerno ahorita debe traer una cruda, ¿verdad? Le voy a hacer su caldito de pescado, ¿verdad? Su pancita para que se componga mi yerno, pobrecito, mi nieto. No. Una cosa es el amor y otra cosa es ser compatible con el pecado. No nos equivoquemos. Tenemos que aceptar a la persona, pues sí. Una cosa es aceptarlo, pero otra cosa es exhortar y reprender. ¿Acaso Dios no ha reprendido? ¿Dios no ha reprendido? ¿En toda la vida humana Dios no ha reprendido a nadie? Voy a destruir al mundo y todo lo que tiene vida, dijo en Génesis 6. Porque el pensamiento del hombre solamente de continuo es hacer, nomás es hacer el mal. Nomás imagínate, ¿era compatible el Señor? Siempre ha sido compatible, puesto que dice que sus ojos los puso en un hombre que en su generación, no es porque hubiera sido santo, no, pero dice que en su generación lo halló como, estoy hablando de Noé, justo. O sea, lo que era, por decirlo, kilos de a kilo, para que se entienda. Eso es ser justo.
kilos de a kilo, así. Yo rompí el plato, tiré el salero, perdón. No, quién sabe quién, mira, no, pues de seguro fue este chamaco. Eso no es ser justo, eso es ser mentiroso e injusto. Es aceptar las cosas en esta vida, sí. Tampoco ser cínico, ¿verdad? Sí lo hice, ¿y qué? No, tampoco es así. Pero aceptar las cosas, hermanos, ¿verdad? Dice acá, a nadie, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros. La palabra de Dios nos habla de la deuda del amor, pero ¿por qué debemos amar a nuestro prójimo? ¿Por qué Dios nos ha amado? Gracias. Dice ahí, hermanos, ¿por qué debemos amarnos? Mucha gente he oído decir estas palabras hasta de Basile. ¿Por qué de quererlo? ¿Por qué de amarle? Ni de mi familia es. Yo he oído decir eso. Ya se casó con ella, ya se casó con él, ya tuvieron hijos, pero ahora dicen, dice mantenerla. No, hombre, dice ni es ni de mi familia. He oído yo he oído eso. Pero ahí dice, hermanos, este amor consiste en respetarnos, hablar bien, orar, tener paz los unos de los otros, ayudarnos en nuestras necesidades, acompañarnos en los momentos difíciles. Escucha eso. Eso es amarse los unos a los otros. Alguna vez, amados hermanos, tenemos que orar por alguno de todos nosotros en especial. Está enfermo, está decaído espiritualmente, está con problemas económicos, no sé, etcétera. Y oramos los unos por los otros. Pero también dice acompañarnos en momentos difíciles. Ejemplo, una defunción. Se murió el nieto, el sobrino, el primo, el abuelo, el tío, el hermano, el papá, la mamá. Se murió. Hermanos, hoy por la tarde no hay culto. Se les informa que hay culto funeral. Se fue el hermano fulano, se fue la hermana fulana. Nos vemos, hermanos, en su casa a las 6 de la tarde. Y ahí va la iglesia. Ahí va la iglesia, hermanos. Y le damos la gloria a Dios por los años de vida que le dio a la persona. Y estamos en esos momentos difíciles con nuestros hermanos en Cristo. Qué hermoso será estar en una iglesia, familia o comunidad donde sus miembros se aman. Esto solamente lo logramos con la ayuda de Dios. Nada más uno da gloria a Dios. Creo que no se entiende, ¿verdad? Lo que estamos leyendo. Como que no entienden. Alguna cosa les está pasando. Vienen muy distraídos hoy. Pero bueno, ¿alguien puede leer San Mateo, por favor?
Gracias. Romanos 12, 9 y 10, por favor. Gracias. Primera carta de Juan 4, 7 y 8. Gracias. Dice, hermanos, la palabra de Dios, el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así, sin aborrecimiento, sin andar, hermanos, con problemas. Pues ya se están peleando, ¿verdad? Como en todas las iglesias que hay tierras, como en todas las iglesias que hay una herencia, hay un dinerito tú, como de a cuánto hablamos. No, pues nada más imagínate todo lo que el abuelo y luego se lo pasó al papá y el papá todo lo que trabajó. No, pues es mucho dinero, pero abusado, porque fulano, nuestro hermano, ya anda con las manos adentro. Y también mi hermana fulana, los dos ya se están poniendo de acuerdo para quedarse con todo. No hablo solo de dientes. Me ha tocado verlo. En una iglesia que pastoreé, hermanos, solo el papá, 107 años tenía, un hermano como de mi estatura, fiel. Escuchen esa palabra, fiel, abuelito. Yo creo como desde el puente, así, desde el puente hasta acá se venía caminando, pero de allá para acá era bajada, y luego de aquí para allá, pura subida. Así se venía, hermanos, caminando el hermano con un bastón, y no se agachaba, caminaba derecho el hermano. Solo era decía, para no caerme, para balancearme el bastón. 107 años. Cuando yo lo conocí, yo creo que 3 años lo conocí, atrás. 3 años atrás. Llegué a la iglesia y en ese tiempo que lo conocí, él me invitaba a su casa. Y me invitaba a una casa y me invitaba a otra y a otra y a otra y a otra. Y me decía, le daba harto gusto llevarme al monte, al cerro. Por abajo pasaba la autopista. Y decía, yo regalé desde tal parada hasta tal parada, todo este monte es mío. Y para que esta carretera pasara por aquí, yo regalé ese pedazo para que sea en la carretera. Yo lo regalé. Dice, pero brincando la autopista de aquel lado, todo eso que ve usted, pastor, todo eso es mío. Vaya, si he conocido un hombre que ha tenido tierras, es ese hombre. Todo un pueblo completo era de él. ¿Quiénes eran todos esos? Sus familias. Que el cuñado, que el primo, que el tío, a todo mundo le regaló pedazos de terreno. Y no crees que 400 metros cuadrados. No, unos terrenazos, hermanos. Entonces le daba el harto gusto y me decía, mire,
Desde allá, pastor, de la parada X hasta la parada, todo eso es mío. Qué bueno, hermano, gracias a Dios. No, y tengo acá atrás del monte, tengo más terrenos, hermano. Y tengo en plan, decía, en plan así también tengo. Cuando empezó a estar mal de salud, a mí y a mi esposa nos subía al monte. Tenía sus toros, él decía, tengo mis toros. Y los cuidaba, le gustaba cuidar los toros. Muchísimos animales, hermanos. Ya no montaba a caballo, pero tenía sus caballos. Y muy humilde el hermano. Antonio se llamaba Ramírez. Y entonces, cuando estaba enfermo, hermanos, el enemigo lo torturaba. Y me decía después del culto, ojalá y mañana vaya. Lo espero allá en el monte. En el monte, órale pues. Yo iba sobre la autopista, había una entrada, hermanos, así, y dejaba mi coche abajo, estacionado en parte del terreno de él, y a subir, hermanos, el monte con mi esposa. A subir el monte. Ya subíamos hasta su casa. Pues ya nos invitaba un refresco, cualquier cosa al hermano. Platicaba con nosotros, dentro de su plática nos decía, aquí hay demonios. Es que cuando yo no era cristiano, dice, yo creí en la brujería, yo creí en la hechicería. Dice, y ahora que ya me estoy poniendo muy mal, dice, ahora vienen a atormentarme. Dice, hace rato aquí andaban dos y me dicen que me van a llevar y me van a llevar. Yo les digo que no me van a llevar porque yo ya soy de Cristo. Yo ya no soy del diablo, dejé de ser del diablo y me peleo con ellos, hermano. Pero no entienden, son necios. Dice, les hablo. Pues no es bueno. Déjenles grito a ver si vienen. Y les empezaba a hablar, pero no decía nombres de demonios. Nomás él decía, se paraba a media habitación y decía, a ver, aquí está mi pastor, aquí está la pastora, a ver, salgan. Miren, son cobardes, a ver, conmigo sí se ponen. A ver, aquí están mis pastores, órale, salgan. Dice, mire que no salen, son unos cobardes. Y cada vez que yo llegaba, dice, mire, nomás lo vieron, pastor, y se echaron a correr, dice, para allá se fueron para el monte. Luego yo me preguntaba, ¿será cierto? El hermano no está desvariando, el hermano está consciente. El hermano se sabe la Biblia, el hermano conoce la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo tuvo del evangelio? Como 10 años. Más de los 90 años él aceptó a Cristo, hermanos, pero lo aceptó de todo corazón. Y esto fue el resultado. Le decía, pero no les tenga miedo, hermano. No, y le daba risa. No, dice, estando usted orando por mí, hermano, qué miedo tengo, dice, y estando Dios con nosotros. Pues cuando se estaba muriendo, ese amor, hermanos, ese amor ágape me hizo una distinción grande. Solo tenía un hijo varón, y tenía 3 hijas mujeres. Entre los cuatro lo veían morirse y los 4 se me acercaban. Ay, hermano, pues quisiera ver cómo le dijera usted a mi papacito que, pues mire, yo quisiera toda esa tierra de tal lado. Ojalá y anote usted. No, que voy a estar anotando lo que él les deje. No iban al templo. Aquí traían colgarijos, aretes, pintadas, las uñas así de águila, de colores. Mal. Y querían que yo abogara
tanto el varón como las 3 mujeres, que les dejara la herencia a ellas. Es que mi hermano ya tiene. No, a ti también ya te dio mi papá. Sí, pero... Y se peleaba, todavía no se moría el papá. Finalmente, hermanos, unos días antes de fallecer, el hermano dijo: ya está el notario, pastor, todo se lo voy a dejar a usted. Dice: a mis hijos no les voy a dejar más que lo que ya tienen, pero de lo demás, no, hermano, dice, tengo tierras en Puebla. Me dijo: tengo tierras en Puebla, tengo tierras en Veracruz y tengo todas las escrituras. Dice: no tengo mujer, solo a usted le voy a dejar todo, pastor, para usted. ¿Sabes qué le dije? Muchas gracias, déjeselo a sus hijos, son sus hijos. No, dice, pero el único hijo que tengo es una basura y es bien borracho. Y repártaselos parejo a los 4. Lo convencí, hermanos. No quería. Y no quería, y no quería, y no quería, hermanos. El notario, hermanos, con la libreta y la pluma ya. Entonces, no acepto. Es que no acepta, don. Si él no acepta, usted no puede darle. Pues aunque no acepte, póngalo a su nombre. No, por favor, no. Fue una lucha, hermanos. Finalmente se le quedó repartido a los 4 toda aquella riqueza y dinero, hermanos. No. Si he conocido yo un hombre rico, es ese, en todo, y amoroso, compasivo, humilde en la forma de ser, de comportarse, de dirigirse hacia mi persona, a mi esposa, a los hermanos. Ya cuando estaba muy enfermo, un día en una escuela bíblica me lo llevó su hijo. Le digo: oye, ya ni la haces, te va a dejar todo, la mayoría de cosas a ti que eres hombre. Le digo: y ni lo traes al culto. Quién sabe de dónde se consiguió una silla de ruedas y traía al abuelito al culto. Un día que llega a la escuela bíblica, dice: quería venir a ver a los niños. Pues órale, a ver, niños, que interrumpo la escuela bíblica. Pásele, hermano Antonio. A ver, pónganlo ahí enfrente. Vengan, niños, vengan a saludar al hermano Antonio. Y como lo conocían la mayoría, todos iban y lo abrazaban, lo besaban, y él bien contento lo saludaba. Ya en la silla de ruedas, ya estaba muy malito. Tengo ese video. Algún día he de tener la oportunidad de proyectárselos. En silla de ruedas, ahí el hermanito: le voy a dejar todo a usted. No, hermano, ahí está su hijo. Dice: ese ni es mi hijo, porque era muy malo con él. Ya cuando lo vio enfermo, entonces ya empezó a acercarse. Pero, hermanos, que si no he visto problemas yo, después de muerto el hermano, iba una hija, y iba otra, y iba otra, y iba el hijo. No, pastor, acuérdese que esto me iba a dejar a mí, y acuérdese que, mire, como el notario dijo, como tu papá firmó, así. Conmigo ya no tiene nada que ver, yo no tengo nada que ver ahí en eso. Deslíndenme a mí, por favor, conmigo ya no, nada. Se acabó, tu papá ya se fue al cielo, ya está lo del notario, ya está plasmado todo, las escrituras, todo ya se repartió. No, pero es que mi hermana, arréglense ustedes, por favor. Oye, ni venían al templo. No venían al templo ninguno de esos 4. Pero por ese amor ágape, hermanos, por ese amor incondicional, yo los recibía y los atendía, les daba consejo. Finalmente se me desaparecieron. Nunca más los volví a ver. Y que si no he visto yo pelearse por tierras, pero en serio, por tierras y por dinero. Un poquito de experiencia, hermanos, Dios nos va dando a los pastores. Entonces tenemos que ver esto, ¿verdad? Dice ahí: en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así es de que, hermanos, pensemos cómo hacemos las cosas. No nos busquemos cuentas con el Creador. Punto 2:
Cuando se ama al prójimo, se obedece la ley de Dios. La Sagrada Escritura dice: es cierto que la ley no salva a nadie, pero una vez que la persona ha conocido el amor de Dios y nacido de nuevo por por el poder del Espíritu Santo, entonces por gratitud y amor al Padre puede amar a su prójimo. Por lo tanto, es un deber, obligación, compromiso o responsabilidad moral amar al prójimo. No amamos lo que él o ella hace mal, pero le amamos como persona. De esta manera estaremos cumpliendo la ley de Dios. San Juan 13:34, Colosenses 3:14 y primera de San Juan 2:9 al 11. ¿Sí? Colosenses. Adelante. Gracias. El que dice que está en luz, Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, y el que está en mí no andará en tinieblas. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Jesús es la luz, hermanos. Entonces el que está en Cristo, dice Juan, el que está en Cristo, ¿verdad? Porque dice la luz, el que está en la luz. O sea, el que está en Cristo y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas, ¿verdad? Aún está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y es la discusión en las familias entre hermanos, entre el tío con el primo, ¿verdad? Tío sobrino, entre primos. Siempre, hermanos, por el camión, por la línea de taxis, ¿verdad? Cuántas cosas nos han tocado ver, hermanos, como pastores. Qué problemas, hermanos. Y luego viene a que uno se los arregle. Dijo el Señor Jesús: ¿quién me ha puesto a mí por juez? Eso dijo Cristo. ¿Quién me ha puesto a mí por juez? No, hermanos. Los problemas se deben de arreglar como debe de ser. Si yo estoy mal y te estoy robando, bueno, pues yo tengo que reconocerlo, porque los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Por eso, si yo estoy incurriendo en algo malo, yo tengo la factura de la camioneta que tú traes y en el momento que quiera yo te la quito, pues eso está mal. O sea, no tenemos por qué meternos en esos problemas. Entonces, si no amamos, estamos en tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Está en el infierno, para que se entienda. Y luego no solamente es cosa del papá, sino que los hijos también ya saben que el papá se robó aquello. ¿A quién le robó? Pues le robó a su hermano, a su tío, a su primo, le robó a la tía, y los hijos ya lo saben y también ya andan disfrutando de lo robado. Y dice el dicho del mundo que tanto peca
el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y la palabra de Dios dice que no dará por inocente aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No le devuelvas nada, no le regreses nada. No, pues al cabo, yo también necesito. Pero gánatelo honradamente. No robarás. Es el mandamiento. No robarás. Éxodo 20, ¿verdad? Y luego dice allá en 1 Corintios 6, 9 y 10 que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Punto 3. Verso 9. Los mandamientos de Dios son conocidos por su pueblo, nada más. Los paganos, los que están perdidos en el mundo, no conocen de Biblia. Pero una vez más son mencionados. Gracias. Estamos hablando de Romanos 13:9. Que no se nos olvide esta cita bíblica. Porque hay gente que dice, no, pues es el Antiguo Testamento. No, dice, ya, por eso se llama antiguo, como que ya no tiene validez. Una cosa quiere decir que sea antiguo, porque habla de los tiempos pasados, en el presente y en el futuro. Y mucha gente piensa que ya, ¿verdad? Como la leche, cuando te la vas a tomar, bueno, pues revisa el cartón y dices, no, pues le faltan 2 días para caducarse, mejor me la tomo. Un aceite, un refresco, no sé, jamón o etcétera. Revisa una lata de chiles. Hay quien una lata de frijoles la revisa y dice, no, hasta ya se caducó. La palabra de Dios no caduca. ¿Cuántos damos gloria a Dios? La palabra de Dios no tiene término, porque es palabra de Dios y Dios vive para siempre. Así es que el Antiguo Testamento no ha muerto. Aquí está la prueba una vez más, porque hay muchas pruebas de que se vuelve a hablar en el Nuevo Testamento, se vuelve a hablar del Antiguo. Y dice acá una vez más, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Dios está enseñando a su pueblo la conducta correcta. Escucha eso, hermano. Yo siempre he dicho que los mandamientos de Dios es como un lindero, es como una valla. ¿Cuál es el lindero de una casa con otra? La barda. La barda. Un lindero son los límites míos y del vecino. Y aunque no haya barda, el vecino no se puede pasar para acá, o yo no me puedo pasar para allá. Y es que se vinieron unos pollitos de aquel lado, a echarlo a la cazuela. No, hay que regresarlo. No es nuestro. No robarás. Y nos vuelve a mencionar: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Nos repite algunos, ¿verdad? Algunos solamente de 10 mandamientos. Dios está enseñando a su pueblo la conducta correcta. Respetar el matrimonio propio de otros. ¿Sí? Respetar el matrimonio propio de otros, porque a veces ya los ojos ya están en la ajena. En la mujer ajena, no en la ajena, ¿verdad? Que es el infierno. Bueno, también ya están en la ajena. Ya están en el infierno los ojos, que ven a la mujer ajena, la mujer que no es de ellos,
les lamparean los ojos. Más si ven a la hermana ya de edad. No, es que ya tiene 50. No, es que ya llegó a 60. ¿Y tú? Tienes 20. No, hermanos. Hasta el mundo dice que todo por servir se acaba. ¿Cómo dice la palabra de Dios y cómo nos aconseja? Regocíjate en los pechos de tu mujer, ¿verdad? Que desde la mocedad, dice ahí, o sea, desde la juventud, ya nos acabamos a la esposa, ahora otra. No, ¿por qué? Hasta que la muerte nos separe. Entonces, por eso Dios ha enseñado al pueblo, hermanos, a conducta correcta, aún en los matrimonios, no guardar rencor, no odiar a nadie, mucho menos quitarle la vida, no robar lo que le pertenece a otro. Tampoco se debe hablar mal de nadie, ni levantarle alguna calumnia y no codiciar. Antes alegrarse de que Dios bendice a nuestro semejante. Mucha gente hace eso. Le da gusto. Ay, qué bueno, al fin construiste. Sí, gracias a Dios. Pero ¿qué tal cuando dicen, ya anda de presumido, ya echó la loza? Digo, ¿por qué es así la gente? Compró otro coche. No, de seguro por ahí anda algo haciendo malo, dicen. ¿Por qué pensar de esa manera? ¿Por qué no darle gracias a Dios? Ah, qué bueno, al cabo ya no le voy a pagar lo que le debía. No, ahí se ve que tiene. ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso, hermanos? No codiciar, antes alegrarse de que Dios bendice a nuestro semejante. Todos los mandamientos de Dios se resumen en: este amor debe brotar espontáneamente del corazón del Hijo de Dios. Qué bendición cuando el Hijo de Dios no hace cosas que perjudican a su prójimo. En vez de ello, le ama y su comportamiento es de ayuda, procurando siempre su bien, pues en esto se resumen todos los mandamientos de Dios. San Mateo 22, 38 al 40, Santiago 2, 8 al 10. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Nos quedamos con esta parte. Qué bendición cuando el Hijo de Dios no hace cosas que perjudican a su prójimo. En este punto nos quedamos con eso. Dice, el Hijo de Dios no hace cosas que perjudican a su prójimo. El Hijo de Dios, en vez de ello, le ama y su comportamiento es de ayuda, procurando siempre su bien, pues en esto se resumen todos los mandamientos de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice que el Hijo de Dios no hace cosas que perjudican a su prójimo. Ya hablamos de que se están peleando o alguien robó, ¿verdad? Desde la factura de un camión, de un coche, de
de un terreno, no sé, las escrituras, dinero, ¿verdad? Dinero. También he visto, lamentablemente, pelearse a las familias por dinero. Yo he pastoreado en lugares donde tiro por viaje ollas de oro. Y ni modo de decirle a Dios, ¿y yo qué? Decía una vez un hermano, pastor, dígale a Dios, ¿y yo qué? No, no os hagáis riquezas en la tierra, ¿verdad? Si llegan solas, que lleguen. Pero dice, no te hagas riquezas, o sea, aquellos que hasta en domingo no le paran, ¿verdad? No les alcanzó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. No vinieron al templo y no les alcanzó. Todavía le dan el domingo. Otro poquito, dicen, otro poquito. Qué difícil vida delante de Dios. ¿Qué clase de cristianos son? No, ahora también dice que perjudican al prójimo. Estuve en un lugar, hermanos, pastoreando, donde estaba un negocio de comida y al ladito otro negocio de comida. Y eran familiares. La hermana de este lado era hermana del hermano de este lado. Así. O sea que el casado de este lado era su cuñado, ¿verdad? Era su cuñado, eran cuñados, porque la hermana se casó con y el hermano de la hermana estaba en el otro negocio con otra hermana. Bueno, pues resulta que como que no se arreglaron en el pago del agua y el que tenía ¿cómo le llaman eso? La toma principal o la caja de agua, ¿no? Porque ahí hasta atrás de su casa había una caja de agua enorme, hermanos. Parecía una montaña. No sé por qué tan grande. Pero decían que el agua era de una tubería de 3 pulgadas de grueso y con toda la fuerza. Entonces de ahí repartía a los 2 negocios. Pero resulta que llegó el momento de rascar y cambiar un tramo de manguera. Y el que tenía en su poder el agua le dijo al otro, necesito que me des dinero para este trabajo. El de este lado le dijo, me ha ido muy mal, aguántame, espérame, yo te pago. No sé si lo esperó 3 meses, 1 año. La cosa es que dijo, hasta aquí, sacó el machete, le fue y le macheteó la manguera, lo dejó sin agua. ¿Qué crees que le pasó al negocio? Era negocio de comida. ¿Qué crees que le pasó? ¿Prosperó? Quebraron casi. Entonces, aquel taponeó ese ducto y a un lado estaba el yerno de a un lado estaba el yerno. Pues que le da el agua al yerno mejor y no le cobró. Era el pretexto de quitarle el agua al cuñado para dársela a la hija, ¿verdad? Con el yerno. Si les dije, qué mal hacen. Vi ese caso. Pero no le quiso devolver nada de agua. Aunque me pague, ya no doy nada. Allá ustedes con Dios. ¿Qué problemas no he visto, hermanos, como pastor? Yo quisiera ya no ver más problemas, esa es la verdad. Pero la verdad que hasta en esta iglesia hay problemas. Y yo quisiera que se arreglaran.
En el nombre del Señor. Qué bendición cuando el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, no hace cosas que perjudican a su prójimo. En vez de ello le ama y su comportamiento es de ayuda, procurando siempre su bien. Pues en esto se resumen todos los mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Punto 4. Cuando alguien ha sido perdonado por Dios, su corazón está lleno de amor. Por consiguiente, no tiene sentimientos, pensamientos o acciones malas contra el prójimo. Más bien, procura ayudarlo. Ahí está. La caridad no hace mal al prójimo. Así es de que, hermanos, tenemos que pensar. Cuando alguien ha sido perdonado por Dios, ¿hemos sido perdonados por Dios? Pregunto. ¿Cuántos hemos sido perdonados por Dios? Hermanos, entonces tenemos que ser llenos de amor de Dios, de un amor ágape, de un amor incondicional, como Dios, hermanos, nos ha amado, como Cristo se entregó hasta la muerte por nosotros, porque nos enseñó ese amor ágape. Nos enseñó ese amor, hermanos, sin condición. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Hermanos, entonces debemos de ver esto, de tener esos sentimientos, porque dice: no tienen sentimientos, pensamientos o acciones malas contra el prójimo, más bien procura ayudarlo. La caridad no hace mal al prójimo, así que no solo palabras o sentimientos que expresen el amor, sino verdaderamente acciones buenas que benefician a nuestro prójimo. Esto es precisamente lo que el Señor quiere. La sociedad, las familias, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sería un pedacito de cielo si nos amáramos los unos a los otros como Dios manda. Luego dicen: no, pues ya me voy de la iglesia. También me ha pasado. Hace 15 años estuve pastoreando una iglesia en el Estado de México. Una hermana que afloraba mucha santidad, la hermana, muy correcta en su vestimenta, muy adoradora de Dios, muy dada a Dios, muy compungida en las alabanzas. Cada alabanza lloraba: ay, Señor. Y esa hermana un día me dice: pastor, qué pena, pastor, me vengo a despedir de usted. Le digo: ¿por qué, hermana? ¿Se va de viaje? No, pastor, ya me voy de la iglesia. ¿Ahora? ¿Por qué? ¿A dónde? Ay, pastor, ya me voy a otra iglesia. ¿A cuál? ¿Le queda más cerca? No, pastor. Dice: todavía no sé a dónde. Dice: Dios me ha de llevar. ¿Pero por qué se va? Mire, pastor, dice: qué horrible es la iglesia. Le digo: ¿cuál está? Sí, dice: esta iglesia. Dice: yo veo que le faltan al respeto a usted. Usted les dice: vamos a pintar, y todos se esconden. Nada más anda usted y su hijo, su nuera y su esposa. Dice: un matrimonio de 2 con su hijita como de 7 años son los que le ayudan a usted. Una iglesia como de 4 pisos, hermanos. 16 años que nadie la había pintado. ¿Y por qué tantos años sin pintarla? Toda la herrería casi podrida del óxido. Entonces llamé a mi hijo Jonathan y llamé a su esposa, a Alma,
Dije, vénganme a ayudar. Me van a ayudar. Tengo fotos donde mi esposa está sentada en las escaleras pintando los barrotes de blanco. Tengo fotos donde yo ando en la fachada. Así me veo chiquito en la fachada. La Juárez, Pantitlán se llamó. 16 años. Ni una gota de pintura. Dije, ¿pero por qué? ¿Que no hay economía? ¿En qué condición están los hermanos? Cuando voy viendo, hermanos, una revolución allá adentro. Verde, naranja, amarillo, azul. Y yo lo pongo todo. Uy, Dios mío. No se ponían de acuerdo. Me dice el hermano Esteban, pues la unidad ahí es lo bueno. Le pedí un consejo, es la unidad. Sí, hermano. Lo logramos. Gracias a Dios. Como 32,000 pesos hace 15 años de pura Comex. Y la familia que predominaba, la familia que ahorillaba más, fue la que pagó todo. Cristo cambió sus vidas. Cristo, hermanos, rectificó la iglesia creció, la iglesia se multiplicó. Ya no cabían, hermanos, en la iglesia, en la congregación. Pero después, hermanos, dijeron, yo pongo un pintor, yo pongo otro pintor. Y pagaron pintores. Entonces, allí andábamos. Todavía vivía el hermano siervo de Dios Marcos Rangel. Me fue a hacer 2 dibujos al frente. Dibujaba muy bonito el hermano, ministro del evangelio también. Y me ayudó a pintar el templo, hermanos. Principalmente él y yo andábamos ahí en eso, metidos. Vivimos momentos muy difíciles en lo de la pintura, él y yo. Pero lo logramos, gracias a Dios. Todo esto, ¿cómo se logra? En unidad. Primera de Corintios 1:10. Os ruego por las misericordias de Dios, dice el apóstol Pablo, que todos penséis una misma cosa, que todos seamos de un mismo sentir, de un mismo pensamiento, y que no haya disensiones entre vosotros. Se acabó todo aquello, hermanos. Dios bendijo, Dios guardó, Dios, hermanos, hizo crecer aquella iglesia. Bendito sea su nombre. Así es de que debemos de pensar que la caridad no hace mal al prójimo. Así que no solo palabras o sentimientos que expresan amor, sino verdaderamente acciones buenas que benefician a nuestro prójimo. Esto es precisamente lo que el Señor quiere. ¿Qué es lo que quiere? Que todos seamos uno. ¿No lo dijo Cristo? En la oración modelo de San Juan 17 dijo: Padre, te alabo, porque siempre me escuchas. Y así como tú y yo somos uno, yo quiero que todos estos sean uno con nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese es el deseo de Dios, que todos seamos uno en la iglesia. Y los hermanos escritores del consejero dicen: esto es precisamente lo que el Señor quiere. La sociedad, las familias, la iglesia, nuestro Señor Jesucristo sería un pedacito de cielo. ¿Haciendo qué? Si nos amáramos los unos a los otros. ¿Cómo? Oye, como Dios manda, no como tú quieres, no como yo quiero, no, como Dios. Ya no habría pleito entre el papá con los hijos. Ya no habría eso. Ya no habría pleito entre la mamá y el papá. ¿Sí? No, pues aquí yo soy el licenciado y tú aquí no, ni la primaria tienes. Momento, ¿para qué te casaste con ella así? ¿Para qué la escogiste así? ¿Quién es el culpable? Pues él, ¿no? Ahora que se aguante. Debemos de entender las relaciones humanas en nuestras vidas. Debemos de entender ese amor como matrimonio.
como hijos. De hijos a padres, de padres a hijos. El respeto entre ambos, el respeto mutuo. El respeto como primos. Como que veo que te gusta tu prima. ¿Qué pasó? ¿Cómo me va a gustar? ¿Es mi prima? O sea, tener eso así rapidísimo. ¿Cómo me va a gustar si es mi prima? No, pero ya hay quienes son primos hermanos y andan de novios. Y ya hasta se casaron y ya hasta tienen hijos. ¡Qué aberración! ¡Qué atropello a la palabra de Dios! Dicen los mandamientos antiguos del Señor en el Antiguo Testamento: no descubrirás la desnudez de tu hermana, es hija de tu padre. Pero eso sí no lo sabe la iglesia porque no leen. No descubrirás la desnudez de tu madre, es la mujer de tu padre. Así sucesivamente. No solamente son los 10 mandamientos o el decálogo, no, hay que leerle, hermanos, hay que estudiar. Entonces tenemos que entender esto, hermanos. 1 Corintios 13, 4 al 7, 1 Tesalonicenses 4, 6 al 9 y primera carta de Juan 13, 17 al 19. Sí, adelante. Primera Tesalonicenses 4, 6 al 9. Gracias. Primera carta de Juan 3, 17 al 19. Gracias. Mas acerca de la caridad fraterna, no habéis menester que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos. Eso dijo el apóstol Pablo. Ya sabemos que nos debemos de amar unos a otros. Y en un principio se decía, ¿verdad?, que tenemos, dice, ahora se nos instruye de una responsabilidad espiritual que tenemos con nuestros hermanos en la fe y aún con los incrédulos. O sea, aunque no sean cristianos, tenemos que, hermanos, amar a la persona. No amamos lo que él o ella hace mal, pero le amamos como persona. O sea, Dios ama al pecador, no al pecado. Esto es. Entonces dice la conclusión: hoy cada uno debe responder a estas preguntas. ¿Es verdad? ¿Estoy cumpliendo con la voluntad de Dios en amar a mi prójimo? ¿Tengo sentimientos, pensamientos y acciones malas contra él o ella? La respuesta debe ser sincera. Dios conoce su corazón. Por lo tanto, usted que no ama a su prójimo hoy necesita pedir perdón a Dios. Él le perdonará
y le llenará de su amor para que pueda amar a su semejante. Usted que sí está amando y procurando el bien de su prójimo, siga esforzándose. Dios le seguirá ayudando. Que Dios nos ayude a todos para tener una buena conducta y no hacer mal a nadie. Así cumpliremos la ley de Dios. Dice la palabra de Dios que el que cumplió este mandamiento ya cumplió todo. Así es de que, hermanos, amarnos los unos a los otros es respetarnos. Amarnos los unos a los otros, hermanos, es no ofendernos, no insultarnos, no injuriarnos, no calumniarnos. Eso es respetarnos. Se dice algo, hay que sujetarse. No me gusta, pues a lo mejor no te gusta, pero aquí está escrito. Y si aquí está escrito, pues entonces, por favor, hermanos, tenemos que obedecer la bendita palabra de Dios si es que queremos ser miembros de esta iglesia. Si es que queremos ser miembros de la iglesia de Dios, si es que queremos un día llegar a las mansiones celestiales. Por lo tanto, hermano, hermana, al último la exhortación es: ¿aborreces a alguien? ¿Odias a alguien? Es que me cae mal. Imagínate si te vas al reino de los cielos y ya te lo encuentras. Si allá te la encuentras, pues no puedes subir. 2 estarán en el campo. 1 será tomado y el otro será dejado. 2 estarán en un molino. El 1 será tomado y el otro será dejado. 2 estarán en una cama, y eso va para los matrimonios. 1 será tomado y el otro será dejado. Que cuando Cristo venga, hermanos, todos nos vayamos al reino de los cielos. Pero para eso tenemos que cumplir la bendita palabra de Dios. Hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar para poder salir de este santo lugar. Y si todavía aborreces a alguien, si todavía dices: es que me cae mal, es que lo odio, me cae mal, nomás de oírlo hablar me cae mal. Fíjate que a veces también en las iglesias me ha pasado esto. Una ocasión llegué a una iglesia y se me acercó un varón y me dijo: ojalá y usted no sea como el pastor que se fue, porque me cayó muy mal. Y como me caía mal, yo me dormía. Eso me lo dijo. Como me caía mal, yo me hacía el dormido. Ojalá y tú no lo estés haciendo por eso, tú que te duermes. Hay aquí 2 hermanos y 1 o 2 hermanas también que siempre se están durmiendo. No sé por qué. Martes, el día que sea, siempre se están durmiendo. Ojalá y lo dejen de hacer, porque así me dijo. Lo digo delante de Dios. Delante de Dios lo digo. Así me dijo. Y como me caía mal el pastor, yo me hacía el dormido para hacerlo enojar. A mí no me vas a hacer enojar. Le vas a dar cuentas a Dios. Le vas a dar cuentas a Dios. Estoy cansado. Dios no tiene la culpa de que vengas cansado por tanto trabajar. Dios no tiene la culpa, discúlpame. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Y si allá te las gastaste, lo lamento. Aquí está escrito: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y si tú sigues haciendo eso, pues qué mal, ¿no? Qué mal, porque entonces no se viene a aprender, nada más se viene por relleno, por decir que aquí estoy, ¿no? Eso es muy malo, hermanos. Yo espero que lo dejen de hacer.
Hay gente que apenas esté durmiendo aquí. Es que usted no se para las horas que yo, quién sabe. Hay ocasiones que yo no duermo y de un día para otro sigo de pie, así como estoy ahorita. Y si anoche no dormí, no tengo por qué venírtelo a decir. Me la pasé en vela, orando, leyendo la Biblia. ¿Que no tenía sueño? Bastante. Pero me preocupa la salvación de mi alma. Me preocupa la salvación del alma de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, de mi yerno, de mi nuera. Me preocupa la salvación de la iglesia que pastoreo. Y por eso estoy aquí. Entonces, hay enseñanzas que en 10, 15 minutos Dios la da, pero hay enseñanzas que son días y son madrugadas. Y tampoco vamos a venir a decirles: llevo 4 madrugadas con esta enseñanza. Pero sí pido respeto a la casa de Dios. Respeto a la palabra que se está leyendo. Es la palabra de Dios. Si yo les caigo mal, pues no puedo evitarlo, hermanos. Ya vendrá otro pastor. Dejen de dormirse, por favor. Qué terrible es. Qué pena aquí que nos estén grabando, hermanos. Ahí se ve quienes están durmiendo. Qué terrible. Dejen de hacerlo. Ya es una costumbre. Se está pegando a los demás. Por favor, hermanos, se los pido en el nombre del Señor. Tengamos respeto a la casa de... Aquí está Dios con nosotros. Se está hablando, hermanos. Entonces, discúlpenme, pero tengo que decirlo. Así es de que con la ayuda de Dios nos vemos a las 4, si ustedes quieren venir. Porque hasta eso, en la mañana vienen, en la tarde dicen: casi es imposible ya venir. Pues sí, por tu pecado, ¿no? Por tu maldad. Entonces, cuiden su vida espiritual, Cristo viene. Así es de que yo solamente...